Bueno, ¿cómo les va? Vamos a programar un tatetí en este video, así que lo pueden pausar, irse a calentar algo para el mate, traerse una botella de coca, algo, alguna galletita y sentarse con tranquilidad. Los comentarios me lo pueden dejar en el video, me pueden hacer preguntas por mail, o si son mis alumnos, bueno, este ejercicio lo hacemos en clase juntos o semi juntos. El juego que vamos a hacer es un tatetí, puede que en otro país se llame 3 en línea, ¿no? Es un juego donde uno, utilizando dos tipos de fichas distintas, que son la cruz y el círculo, tiene como objeto poder escribir 3 símbolos en una misma línea. Puede ser una fila, puede ser una columna o puede ser una diagonal. En este programa vamos a hacer uso de matrices, de objetos, de métodos getters, de métodos setters, de validaciones de datos. Vamos a escribir clases. Es un ejercicio bastante completo. Bueno, vamos a borrar. Vamos a sacar el lápiz en pantalla. Empiezo con una clase que la llamé plataforma tatetí, que tiene un método main, y voy a, en mi archivo fuente, voy a agregar una clase más que la voy a llamar tatetí. La clase tatetí va a tener un tablero. Tablero es un tablero de string, en principio. Es una matriz, ¿no? El tablero. Así que tendríamos que darle más o menos esta estructura, y el tamaño sería 3,3, ¿no? Yo estoy pensando en una matriz de la onda así, ¿no? Cruz, 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 círculo, 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 cruz, 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 ¿no? Donde cada coordenada, cada posición está dado por dos coordenadas, una de fila y una de columna. Esta sería la fila 0, la fila 1, la fila 2, y esta sería la columna 0, la columna 1 y la columna 2. Con esto más o menos tendríamos la matriz, ¿no? Vamos a acomodar esto un toque, así queda más prolijito. Este 0 se piantó. Ahí estamos. Esta sería la estructura que estoy pensando de tablero. Vamos a hacer todo public y después lo hacemos private para hacer más fácil el razonamiento. No sería la forma correcta de programar, ¿no? Bueno, tengo este método, tengo este atributo que es un tablero. ¿Y qué más tengo? Y bueno, tengo que tener un método que sea mostrar tablero. Mostrar tablero, ¿qué tiene que hacer? Recorrer este tablero. Para mostrar el tablero, como ya vimos en el programa de matrices, vamos a utilizar dos for, un for con filas, f menor que la matriz que va a recorrer esto se llama tablero punto len. Serían todas las filas más, y ahora parecido a esto las columnas, todas las filas tienen la misma cantidad de columnas, así que agarro la fila 0 y miro el largo de la columna 0 como referencia para ese for. Incremento la columna, y lo que voy a hacer es mostrar esto, tablero, corchete, corchete. Entonces hacemos un system.out.print, mostramos tablero, tablero, vamos a agregarle un espacio,
o una tabulación. Bueno, imprimimos cada posición del tablero. Yo acá le agregué un espacio luego de cada impresión para que queden separados cada uno de los elementos, y podríamos agregar, luego que terminamos de recorrer una columna, mejor dicho, todas las columnas de una fila, podríamos agregar un enter, un salto de línea, para que la próxima fila quede impresa abajo. Eso lo vamos a hacer con el método mostrar tablero que acabamos de programar. Entonces, nuestro juego Tateti, desde plataforma Tateti, creamos nuestro juego Tateti. Lo voy a llamar T1 porque podríamos hacer una plataforma de juego de Tateti multijugador. Entonces estoy creando uno solo de los tableros para que jueguen dos jugadores a través de esta clase de Tateti. Entonces, new Tateti. Y este T1 ahora le voy a llamar a su método mostrar tablero. Mostrar tablero. Bien, lo voy a correr. Bueno, obviamente como el tablero está vacío, nos muestra null, null, null. Nosotros tendríamos que tener algo que indique que está disponible para jugar, un carácter distinto a cruz y a círculo. Yo propondría hacer un método para generar un tablero que pusiera raya baja o guión medio en todas las posiciones, por ejemplo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este método para que ponga una ficha en todas las posiciones del tablero? Bueno, va a ser muy parecido al de mostrar tablero, solo que en mostrar tablero lo voy a poner como generar o blanquear tablero o algo por el estilo, un nombre que les parezca sea más descriptivo. Y para todas las filas y columnas de ese tablero, lo que vamos a hacer es poner un valor. Como este es un tablero de string en principio, podríamos poner un guión medio o una raya baja para indicar que esa posición está vacía. Entonces, para nuestro juego de Tateti, creamos un Tateti, mostramos el tablero. Antes de mostrar el tablero, habría que generar el tablero. Quizás todos estos métodos los podríamos llamar dentro del constructor de Tateti o dentro de un thread dentro de la clase Tateti que lo haga de forma concurrente y controle toda la lógica del juego. Yo estoy programándolo, digamos, paso a paso, de la forma más simple de entender, no quizá la mejor manera de programarlo. Bueno, entonces ahí todas las posiciones tienen raya baja. Generé un tablero, que es luego de haber construido un objeto T1, pongo raya baja en todas las posiciones y el método mostrar tablero me muestra la raya baja en todas las posiciones. Estamos con nuestra clase Tateti, tenemos el método generar tablero, lo voy a comprimir, el método mostrar tablero, lo voy a comprimir, ya tenemos estos dos métodos hechos. ¿Qué nos faltaría? Y tendremos que poner una ficha, ¿sí? Entonces podríamos hacer un boolean sí, vamos a hacerlo boolean, poner ficha, y lo que podría recibir poner ficha es la posición de la fila, la posición de la columna, y podría recibir la ficha. La posición de la fila y la posición de la columna son ints, y la ficha, por como hicimos el juego hasta ahora, sería un string. Bien, si nuestro método no puede poner la ficha, porque por ejemplo ya hay otra ficha puesta, va a retornar un false, y si la puede poner va a retornar un true, para saber desde el lugar donde llamemos a poner ficha que la ficha se pudo poner o no en el tablero. Entonces primero tendríamos que ver si está vacía esa posición. Entonces tablero, corchete, corchete, en la posición de fila y la posición de columna, voy a ser consistente conmigo mismo y usar la misma forma. Ahí está. Si en esta posición, esto era un string, ¿no? Es igual a raya baja, ¿qué quiere decir esto? Que está bien, ¿sí? Está marcando. A ver. Bueno, esto va a ser el video más interrumpido de todos. Si la posición está vacía, perdón, si la posición no está vacía, entonces preguntamos si esto
es igual a raya baja, ¿no? Si esto se cumple, significaría que entonces está vacía la posición. Entonces, si no tiene null, o sea que tiene o raya baja, cruz o círculo, preguntamos, ¿tiene raya baja? Sí. Si tiene raya baja, entonces en esta posición de tablero le ponemos la ficha. Si, bueno, una alarma que me faltaba. Si en esta posición no tiene raya baja, o sea que hay otra cosa ahí, o una cruz o un círculo, entonces return false. Si pudimos poner la ficha, entonces hacemos un return true, porque sí pudimos poner la ficha del jugador. Y si la posición no tiene null, bueno, vamos a hacer esto, pero si tuviera null, significa de que no fue generado el tablero. En ese caso, acá no tenemos otra cosa que boolean. Si fuera un int, podríamos indicar distintos códigos, como, no sé, tablero no inicializado, o ficha ocupada, o posición ocupada. Así que, bueno, como tenemos true y false, el true lo devuelve cuando puede poner la ficha, el false si está ocupado, o el false si tiene null esa posición del tablero. Entonces, con esto hicimos el método poner ficha. Podríamos probar este método en el main haciendo un t1 punto poner ficha, donde le pasamos, por ejemplo, 1, 1 y cruz, y después le pasamos 0, 1 y círculo. Entre cada jugada mostramos el tablero. Entonces muestro el tablero, pongo la cruz, muestro el tablero, pongo el círculo. Lo corremos. A ver, me está mostrando vacío, me lo está mostrando con cruz y no me está mostrando el círculo, porque no mostré el tablero después de poner el círculo acá. Entonces me aparece tablero vacío, tablero con cruz y tablero con la cruz de antes y el círculo. Podemos agregar en el método mostrar tablero que antes de mostrarlo le agregue un enter. Entonces va a quedar separado de la previa impresión del tablero. Tablero vacío, tablero con la cruz en 1, 1 y tablero con el círculo en 0, 1. Entonces ya tenemos el método que pone la ficha, tenemos el método que muestra el tablero, tenemos el método que lo genera. Tendríamos que tener un método, vamos a comprimir este. Tendríamos que tener un método ahora que chequee si hay tatetí. Public boolean. Podríamos ver en boolean si hay un ganador o no. Podríamos imprimirlo. Podríamos devolver un string que sea la ficha si es cruz o círculo del ganador. Habría distintas maneras de pensarlo, ¿no? Bueno, hay tatetí. Hay tatetí que tienen que hacer. Y fijarse en tatetí. Bueno, video hemos interrumpido, ¿eh? Bueno, continuamos con el método que nos va a indicar si hay tatetí o no. Básicamente tenemos que preguntar por todas las filas, todas las columnas y todas las diagonales. Empecemos por el principio. If tablero, corchete, corchete, fila 0, columna 0, es igual a igual. Tablero, fila 0, columna 1. Esto sería que el primer elemento de la primera fila es igual al segundo elemento de la primera fila. Y el segundo elemento de la primera fila es igual al tercer elemento de la primera fila, si se cumplen estas dos cosas. Si el 0 es igual al 0, 0 es igual al 0, 1 y el 0, 1 es igual al 0, 2, quiere decir que hay tatetí en esa fila. ¿Tan sencillo? Ni. Ahora vamos a ver que tenemos que agregar alguna que otra cosita más. Este sería el tatetí de fila 1. Podríamos plantear
muchos if distintos. Yo ya acá podría hacer un return true. Chao, me fui. Ya detecté el tatetí de la primera fila, me fui. Ahora podría ser fila 0, no, fila 1, columna 0, con fila 1, columna 1, y fila 1, columna 1, con fila 1, columna 2, hay tatetí en la segunda fila. Y la fila 2, columna 0, columna 1, y fila 2, columna 1, columna 2, sería la última fila. Ya con esto detecté los tatetí de las 3 filas. Y ahora tendría que hacer los tatetí de las 3 columnas. Agarro uno de estos, que ya que estamos. Entonces la columna, ¿cómo sería? Sería fila 0, columna 0. Fila 1, columna 0. Y fila 1, columna 0, con fila 2, columna 0. Este tatetí sería el tatetí de la columna 0. Ahora haría el tatetí de la columna 1. Y bueno, como se imaginan, el tatetí de la columna 2. ¿Esto lo podríamos haber resuelto de otra manera? Sí, podríamos haber usado alguna estructura de repetición. Esta es la forma más fácil de pensarlo. Hay que trabajar mucho, hay que copiar y pegar mucho, hay que pensar en las posiciones mucho, pero sale, digamos. La otra, quizás hacer un algoritmo con un for, a alguien que está empezando se le puede llegar a complicar la vida. Mejor hacerlo así. Nos faltan las dos diagonales. La diagonal que baja y la diagonal que sube, siempre pensando de izquierda a derecha. Entonces la diagonal sería 0, 0 es igual a 1, 1, que sería la posición del medio, y 1, 1 es igual a 2, 2. Esa sería la diagonal que baja. Y la diagonal que sube empezaría en fila 2, columna 0, con fila 1, columna 1, que es el elemento del medio, y fila 1, columna 1, que es el elemento del medio, con fila 0, columna 2, que es el que está arriba de toda la derecha. Cualquiera de todos esos casos nos retorna un true. Ahora hay un tema, ¿qué pasa si son raya baja? Porque cuando el juego este iniciaba, todas las posiciones del tablero tenían una raya baja. Entonces van a dar todas las rayas bajas iguales y vamos a tener tatetí por todos lados. Entonces tendríamos que agregar algo. Tendríamos que preguntar que sean iguales todos, pero además distintos de raya baja. Entonces, si se cumple esto y se cumple esto, y además, dado que todas las posiciones son iguales, son distintas de raya baja, eso lo podemos escribir así. Yo voy a preguntar por cualquiera de estas, ¿no? Entonces agarro la primera, por total son iguales, ¿sí? Podría haber elegido cualquiera. Puedo preguntar si esto es distinto de raya baja. Entonces, si tablero 0, 0 es distinto de raya baja, y después todos los otros son iguales, significa de que hay un tatetí en la primera fila y no fue tatetí porque es todo raya baja. Bueno, lo mismo podría ser acá. Solo que ahora en vez de usar 0, 0, tendría que usar o 1, 0, o 1, 1, o 1, 2. Entonces voy a usar, no sé, 1, 0. Y en este de acá abajo lo mismo. Como todos son iguales, agarro cualquiera. Este es el 2, 0, el primero. Bueno, entonces pongo si 2, 0 es distinto de raya baja y después todos son iguales. Para este podría ser exactamente lo mismo. Pregunto si 0, 0 es distinto de raya baja y luego todos son iguales. Para este de acá abajo lo mismo. Tablero 0, 1. Si tablero 0, 1 es distinto de raya baja y este tablero 0, 2. Y este va a ser tablero 0, 0. Y este va a ser tablero 2, 0. Bien. Si entró este if, bueno, volvió con true. Si entró este if, volvió con true, volvió con true, volvió con true. Y si no entró ningún if, llegó a esta llavecita sin ningún return. No. Si llegó hasta este punto sin haber saltado por ningún return, quiere decir que no hay tatetí. Entonces return false, porque no hay tatetí.
Entonces este sería nuestro método que nos dice cuándo hay TTT. Podríamos, como es un boolean, podríamos, por ejemplo, mostrar el tablero, poner una ficha y acá hacer un systemout.print ln y podemos hacer un t1.i TTT, llamado así, t1.i TTT, puse cualquiera, TTT, entonces nos va a indicar con un true o con un false si hay TTT. Entonces muestro el tablero vacío, no hay TTT. Juega un jugador, no hay TTT. Juega otro jugador y así sucesivamente mostraría que no hay TTT. Ya con esto podemos detectar la existencia de un TTT. Hagamos un TTT para que funcione, ¿no? Entonces pongo así, 3 seguidos. Pongo 0, fila 0, columna 1. Perdón, fila 0, columna 0, fila 0, columna 1 y fila 0, columna 2. Eso sería el TTT en la primera fila. Pero cómo funciona. Entonces me dice, lo corro y true, porque tengo 3 elementos iguales en una fila. Bien, esto ya lo podemos sacar porque era solo para probar de que había un TTT. Tenemos el método poner ficha, el mostrar tablero, el generar tablero y el iTTT. Casi que estamos para armar el juego. Podríamos, en vez de usar solo la clase TTT, hacer una clase de jugador para que cada jugador juegue poniendo la ficha. Compararle una complejidad mayor y tener un vínculo entre los objetos. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, para el jugador podemos hacer una clase que tenga como atributo una ficha, un nombre, que a través de un constructor se le vamos a dar, un método jugar, que le va a pedir al usuario que interactúe, que ponga su ficha en algún lugar. Y bueno, y valide esa posición y llame al método que ponga la ficha en el tablero. Tenemos que tener un constructor que ponga la ficha. Podemos hacer el this.ficha igual a ficha y el this.nombre igual a nombre, y que este constructor reciba ficha y nombre del jugador que estamos instanciando. Y el método jugar tendría que recibir el tablero para invocar al método poner ficha y previo pedirle la ficha del jugador. Solo podríamos hacer con un escáner. Llamamos al nextInt para pedir un entero. Después vamos a pedir otro entero que es para las columnas. Y acá tiramos un mensajito: systemout.println o print para que quede escrito al lado, ¿no? Ingrese un número. Yo haría con el numpad 789456123 y mapearía las posiciones, ¿no? Un número del 1 al 9. Entonces en ese nextInt capturaría el valor de fila. Entonces esto lo guardaría en una fila, una variable f, y después haría, no, mejor vamos a hacer así, la jugada la voy a llamar j, con el número del 1 al 9, que es una posición del tablero TTT, me lo guardo en j, y después con un switch hago un switch case y lo mapeo a la fila y la columna que corresponda.
int f igual a 0, int c igual a 0. Voy a switchar con la variable j y acá haría case 0. Si j vale 0, no es un valor válido. Tendríamos que ponerlo en el default. Sería el case 0 sería el default. Default es una jugada incorrecta, ¿no? Entonces esto sería valor incorrecto. Bien, sí, y bueno, y un break para que no continúe en el caso que haya sido un valor que no está. Y ahora sí, los case serían case 1 y después tendría case 2, bueno, así sucesivamente, cada uno con un break al final. Y lo que tendría que hacer sería que f, por ejemplo, si es 1, sería la fila 2 y la columna sería la columna 0, ¿no? Y así tendría que ir mapeando todos. Si lo hago en el orden del teclado, tendría 7, 8, 9. Entonces 7, 8, 9. 7 sería fila 0, columna 1, columna 2, columna 0, columna 1, columna 2, fila 0, fila 0, fila 0, ¿sí? Siempre estoy en la misma fila, 0, y tengo columna 0, columna 1, columna 2, que son el 7, el 8 y el 9. Bueno, esto lo borro, así hago más sistemático. 7, 8, 9, después tengo 4, 5, 6, 4, 5, 6, y lo que cambia es la fila, fila 0, fila 1. Ahora lo próximo va a ser fila 2. Entonces, case 1, 2, 3, fila 2, columna 0, fila 2, columna 1 y fila 2, columna 2. Ya con eso tendría mapeado el teclado, el numpad, a los valores de f y c utilizando una estructura de control switch. Entonces el usuario me pone un número del 1 al 9, yo se lo mapeo para fc su posición del tablero de TTT. Si me llega a tirar algo que no es válido, un número no válido, le digo que es incorrecto y rompo el switch. Bueno, esto sería el jugar. Ahora faltaría que dentro de jugar llamemos al método que pone la ficha. ¿Cómo se llamaba? Se llama poner ficha. Y es un método que va a ser de un objeto de la clase TTT. Para ese objeto de la clase TTT, el método poner ficha lo va a poner en su propio tablero. O sea que nosotros precisamos que el jugador reciba sobre qué tablero va a jugar. Entonces yo propondría de que cada jugador contuviera, esto obviamente voy a hacer private, pero vamos a hacerlo así, un objeto TTT para tener el tablero, o por lo menos para contener ese objeto, ¿no? y poder acceder al método poner ficha. Vamos a poner TTT. Entonces el constructor debería guardar en T. El constructor debería recibir un TTT y debería guardarlo en this.tT. Entonces ya sé sobre qué objeto voy a operar. Entonces desde mi jugador yo haría T, que es el nombre del objeto, de la referencia al objeto de la clase TTT, punto, y el método se llamaba poner ficha. Entonces llamaría poner ficha y le paso fila, columna y cuál es la ficha de mi jugador. La tengo guardada en el string ficha, que es un atributo. Entonces le paso la ficha. Ahora bien, el método poner ficha devuelve un boolean cuando la posición está ocupada. Entonces podríamos en el jugador esperar si esto es false, entonces el jugador hizo lío, ¿sí? Quiso poner una ficha en un lugar que no se podía o algo de ese estilo. Podríamos indicarlo acá, podríamos decir jugada incorrecta. Si lo bancamos que si tiene una jugada incorrecta puede volver a jugar, esto debería poner una estructura de repetición. Si no, le decimos que la jugada es incorrecta y que pierde
el turno. Y listo, se joderá. Si fue true, entonces esto no se muestra y aparecería en el tablero la ficha que se jugó. Entonces el jugador tiene un método que se llama jugar, que le pide al usuario un número del 1 al 9 y lo pone en la matriz si es correcto. Si es correcto, lo pone en la matriz. Si no es correcto, muestra un mensaje que la jugada fue incorrecta y se perdió el turno. Bueno, nuestra plataforma de TTT, que ya tenemos generado tablero, poner tablero y el método este que chequea TTT. Ahora tendríamos que crear jugadores. Jugador 1, new. ¿Cómo andamos hoy? Jugador. Y el constructor precisaba string TTT. String TTT era ficha, nombre y un objeto de la clase TTT. El primer jugador va a jugar con Cruz. El nombre va a ser, voy a ser yo, supongamos, Misael. Y le paso el objeto TTT. Y el otro jugador va a ser Pepe. Y va a jugar con este círculo. Y la referencia al objeto donde se ubica el objeto del jugador Pepe va a llamarse J2. Entonces, mostramos el tablero la primera vez, creamos los dos jugadores y yo haría J1.jugar para que juegue el jugador 1. Después que juegue el jugador 1, tendría que preguntar si hay TTT. ¿Hubo TTT? ¿Sí o no? Ahí se tendría que romper el juego, si hay TTT. Después de eso, ¿qué habría que hacer en la lógica del juego de TTT? Mostrar el tablero. Después que mostramos el tablero, le tocaría jugar al jugador 2. Después que juegue el jugador 2, habría que preguntar si no hubo TTT. Quizás quede mejor después de la jugada mostrar el tablero y luego de mostrar el tablero preguntar si hay TTT. Y lo mismo hacemos acá. Después que juegue el jugador 2, mostramos el tablero y consultamos si hay TTT. Y así esto se repetiría hasta que se llegue una cantidad de jugadas, no sé, 9 jugadas o antes en realidad si quieren, donde no habría que seguirlo repitiendo porque ya no quedan más posiciones en el tablero o porque uno de los ganó. Cuando uno de los ganó hay que romper la estructura de repetición de esto. Vamos a probarlo. Entonces el juego inicia, se muestra el tablero vacío y me muestra ingreso un número de 1 a 9. Yo no sé si soy cruz o círculo, pero bueno, sé que primero llamé a J1. Voy a apretar el botón 4. Entonces me lo pone en la fila 1, columna 0. Después le toca el turno al jugador círculo. Esto habría que mostrarme el mensaje para que sea más intuitivo. Le voy a poner en 2. Ahí aparece el círculo. Bueno, ahora soy cruz, lo voy a poner en 5. Y así sucesivamente todas las jugadas. Pero yo solamente llamé a jugar 2 veces. J1 a jugar y J2 a jugar. No puedo seguir jugando, tengo que repetirlo esto. Vamos a agregarle que el jugador, cuando pide una ficha, dice ingreso el número 9. Vamos a agregar acá un jugador. Y acá agregamos ficha. Entonces el método jugar de cada jugador va a decir qué jugador es, si es cruz o si es círculo. Y en la lógica de nuestro juego, esto se tendría que repetir mientras nos haya un ganador. Si queríamos un boolean ganador, que lo podríamos hacer falso siempre porque todavía no hay un ganador, y mientras ganador sea falso, ¿qué ocurre? Y este programa corre. Pim, pim, pim. ¿Qué quiere decir que este programa corre? Y bueno, que juega el jugador 1, se le muestra el tablero, se pregunta si hay un ganador, juega el jugador 2, se le muestra el tablero, se pregunta si hay un ganador, y así se repite. Ahora, ¿qué pasa? Acá siempre vale false dentro de este while, nada lo modificó. Bien, tendremos que poder romper ese while. Bien, primero propondría yo que si luego de haber jugado el jugador 1 y hay TTT, entonces no tiene que jugar el jugador 2. Entonces lo que haríamos sería preguntar si hay TTT. O sea, si esto es verdadero, quiere decir que hubo TTT. Yo quiero dejar a jugar al jugador 2 cuando no haya TTT. Cuando no haya TTT. Entonces podría negar esa proposición lógica. Podría decir
distinto de t1.i_tt. Entonces cuando haya tt, esto va a ser verdadero. Y el verdadero, ¿qué haría? El verdadero tiene que saltearlo. Entonces cuando sea falso que haya tt, esto va a dar verdadero. Entonces cuando sea falso que hay tt, no hay tt, con la exclamación adelante va a ser verdadero. Cuando no haya tt, juega el jugador 2. Si llegara a haber tt, esto se saltea. Cuando pega la vuelta, tendríamos que tener en GAN el valor de que hubo tt. Lo podríamos hacer así. Podríamos guardar en GAN lo que devuelve y negar eso devuelto. Si no hubo tt con el jugador 1, juega el jugador 2 y llega a ser tt, entonces podríamos hacer GAN igual a hay tt. Y cuando pegue la vuelta igual, se rompería. Vamos a jugarlo. Ingrese un número 1 al 9, jugador cruz. Bueno, yo pongo un 7. Jugador círculo, pongo un 1. Jugador cruz, pongo el 8. Jugador círculo. Y ahora el jugador cruz pone el 9. Y termina el programa. Estaría bueno que avisemos, che, hubo un ganador. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Bueno, cuando este while se rompe, quiere decir que GAN vale true. Entonces podríamos agregar un if al final y decir si GAN es true, entonces un mensaje que diga, no sé, que hay un ganador. Hay un ganador. Corremos de nuevo. Entonces yo juego 7, el otro juega 2, yo juego 8, el otro juega 1, yo juego 9. Entonces finalizo el juego y me dice hay un ganador. Sería un toque mejor decir quién es el ganador. O sea, si ganó cruz o ganó círculo. Acá es obvio, pero bueno, es un juego. Quizás las personas no. Este juego quizás es medio boludo aclararlo, pero en otro juego tendría más sentido decir quién es el ganador de los dos. ¿Dónde nos damos cuenta que hay un ganador? En el método hay ganador, perdón, hay tt, nosotros detectamos esa condición de tt y solamente devolvemos un true indicando de que hay un ganador, pero no guardamos cuál es la ficha ganadora. Podemos hacer un public string ficha GAN, donde en ficha GAN vamos a guardar la ficha ganadora. Entonces este if en ficha GAN tiene que poner el valor de alguna de las posiciones del tablero. Como consultamos siempre que sean todas iguales, yo agarro la primera que veo, 0, 0. Epa. Punto y coma. Entonces me lo copio y lo llevo acá. Acá, ¿qué pregunto? ¿Por 1, 0? Entonces ficha GAN guardo la posición de 1, 0. Acá, ¿por quién preguntan? Por 2, 0. En ficha GAN guardo la de 2, 0. Acá preguntan por 0, 0. Acá preguntan por 0, 1. Acá preguntan por 0, 2. Y acá preguntan por 0, 0 de nuevo. Y acá preguntan por 2, 0. Entonces ficha GAN, después de haber llamado al método ittt, guarda dentro de la variable de ficha GAN quién es el ganador. Nosotros podríamos decir hay un ganador y acá llamamos a t1, que es el objeto en cuestión del ttt, ficha GAN. Ficha GAN. Y mostramos el valor de ficha GAN. Entonces jugamos. Ingreso 1, 5. Uy, auto perdí jugando contra mí mismo. Voy a poner 7. Voy a ganar con círculo ahora, Bueno, gané con cruz antes. Puse en la columna y me dice hay un ganador y es X. Vamos a ganar con círculo. Cruz 9, 1, 6, no,
8 y ahora 3, hay un ganador y el círculo. Entonces hasta acá hicimos un juego que es un juego de Tatetí, que tiene una clase llamada Tatetí, que contiene un tablero, la ficha ganadora, un método que chequea si hay un Tatetí, un método que muestra el tablero, un método que pone una ficha y un método que genera el tablero blanqueando todas sus posiciones con raya baja. Tenemos la clase jugador, que tiene un atributo ficha, un atributo nombre y un atributo objeto Tatetí. Tiene un método jugar que le pide al usuario que ingrese un número, valida que el número esté entre el 1 al 9 y lo convierte a la notación matricial de fila-columna, los números del numpad. Llama al método poner ficha para el objeto T que tiene guardado, que es el objeto Tatetí. Si da false dice que es una jugada incorrecta, si la jugada es correcta no indica nada. El constructor del jugador recibe una ficha, que es cruzo círculo, un nombre, que es el nombre de fantasía del jugador, y un objeto Tatetí que tiene que estar creado previamente. Ese objeto Tatetí lo creamos previamente acá en el control principal de nuestro programa. Nosotros podríamos tener dentro de la clase Tatetí esta lógica del juego ya incorporada, o la podríamos incorporar en esta plataforma de juegos de Tatetí que podremos pensar que estamos haciendo. Bueno, espero que todos estos videos les hayan servido para entender un poco más sobre Java, sobre la programación orientada a objetos y cómo empezar a ir estructurando los programas. Por ahora recuerden de que nosotros hicimos todo public y que no es la forma correcta de programar. Todo debería ser private, a no ser que haya que hacerlo public por alguna cuestión particular. Todos los atributos y métodos deberían ser privados de los objetos, y los que se precisen llamar de afuera, bueno, usar getters, setters o wrappers. Bueno, cualquier duda me la pueden preguntar en los comentarios. Si les gustó este video me pueden dejar un like, que me viene bastante bien. Si son alumnos míos, bueno, lo fuimos analizando este programa en sucesivas clases. Me puedes consultar cualquier duda. Bueno, hasta el próximo video.